Ucrania es una tierra de guerreros y de grandes campeones en el mundo del boxeo. Este país ha dado vida a peleadores que dejaron una huella imborrable en el ring, figuras que lograron lo que parecía imposible y elevaron el deporte a otro nivel. En este video vamos a recorrer la historia de las leyendas del boxeo ucraniano, explorando sus triunfos, sus retos y el legado que dejaron. Desde la era de los dominantes hermanos Klitschko hasta los actuales titanes como Alexander Usyk y Vasil Lomachenko, veremos cómo estos guerreros no solo ganaron títulos, sino que también redefinieron el boxeo en sus épocas y dejaron una marca que sigue inspirando a miles. Ucrania, conocida hoy en día como una de las mayores potencias del boxeo mundial, ha sido un terreno fértil para la formación de campeones, pues estos atletas desarrollan un enfoque extremadamente disciplinado y metódico. A lo largo de la historia, cada generación de boxeadores ucranianos ha elevado los estándares del deporte, demostrando que el boxeo ucraniano tiene una rica y poderosa tradición que combina destreza y pasión en cada golpe. Hablar de boxeo ucraniano sin mencionar a los hermanos Klitschko sería impensable. Comenzando con Vladimir Klitschko, este boxeador es una de las figuras más dominantes del boxeo moderno. Reinó en la categoría de peso pesado durante más de una década y logró defender su título mundial en 18 ocasiones, consolidando su legado como uno de los campeones más consistentes en la historia del boxeo. Con una altura imponente y un jab preciso, Vladimir desarrolló un estilo metódico y técnico que le permitió controlar a sus oponentes a la distancia. Era un boxeador extremadamente estratégico y perfeccionista, lo que le ayudó a mantener su corona en el peso pesado por tanto tiempo. Su influencia no solo quedó en sus logros dentro del ring, sino que ayudó a popularizar el boxeo en Europa del Este, inspirando a una nueva generación de peleadores que crecieron con la esperanza de emular su éxito y disciplina. Por su parte, Vitali Klitschko, el hermano mayor de Vladimir, también fue un campeón impresionante en el peso pesado. Con un récord destacado de knockouts y victorias en sus defensas, Vitali mostró una fuerza y resistencia que se volvieron legendarias. A diferencia de su hermano menor, Vitali tenía un estilo más agresivo y directo, lo que le permitía dominar a sus rivales con una impresionante presencia en el ring. La pelea entre Vitali Klitschko y Lewis en 2003 dejó una de las imágenes más impactantes en la historia del boxeo, cuando Vitali, con una ceja completamente abierta, se negó a rendirse hasta que el referí detuvo la pelea. Esa batalla, a pesar de su derrota, consolidó su reputación de guerrero, y su resistencia se convirtió en una historia de orgullo nacional. La tenacidad de Vitali fue algo que lo caracterizó a lo largo de su carrera, y su legado va más allá del deporte, ya que hoy es una figura política y humanitaria en Ucrania. Aunque los estilos de Vladimir y Vitali eran distintos, compartían una cualidad clave: el control absoluto en el ring y una mentalidad ganadora que los llevó a ambos a convertirse en leyendas. Después de los hermanos Klitschko, el boxeo ucraniano no perdió fuerza, sino que dio paso a una nueva generación de campeones, encabezada por Alexander Usyk y Vasil Lomachenko. Usyk, quien comenzó su carrera profesional en el peso crucero, rápidamente se destacó y unificó todos los cinturones de la división, logrando algo que pocos han conseguido en el boxeo moderno. En la categoría de peso pesado, Usyk también logró la hazaña de ser campeón indiscutible y ha demostrado que no importa el tamaño. Su habilidad y estrategia son letales en cualquier categoría. Usyk es conocido como un maestro del movimiento y del juego de pies. Con una velocidad y precisión que se asemejan más a las de un peso ligero, su agilidad le permite desorientar a sus rivales y controlar cada segundo del combate. Sus enfrentamientos con Anthony Joshua y Tyson Fury demostraron al mundo que, con la estrategia correcta, es posible superar cualquier obstáculo, reafirmando su lugar en la mesa de los grandes boxeadores ucranianos. Vasil Lomachenko, otro nombre crucial en el boxeo actual, es un campeón mundial en 3 categorías distintas y doble medallista de oro olímpico. Su carrera es notable no solo por los títulos, sino por la forma en que ha superado a rivales con mucho más experiencia. Lomachenko ha revolucionado el boxeo con su estilo avanzado de ángulos y movimientos,
siendo uno de los boxeadores más técnicos que el deporte ha visto en los últimos tiempos. Su capacidad de moverse en el ring en ángulos imposibles, confundiendo a sus rivales con movimientos precisos y veloces, lo hacen un rival difícil de predecir. Aunque en años recientes ha sufrido algunas derrotas, su legado como uno de los boxeadores más técnicos e innovadores permanece intacto. Al igual que Usyk, Lomachenko representa lo mejor de esta nueva era del boxeo ucraniano, y su estilo ha inspirado a muchos peleadores que buscan perfeccionar la técnica y estrategia en lugar de confiar solo en la fuerza bruta. A través de los logros de los hermanos Klitschko, Usyk y Lomachenko, Ucrania ha demostrado ser una auténtica potencia en el boxeo mundial. Estos peleadores no solo han ganado títulos, sino que han revolucionado la forma en que se ve el boxeo en sus respectivas categorías y han elevado los estándares del deporte. El impacto de Ucrania en el boxeo va más allá de las victorias individuales. Ha creado un estilo propio de boxeo que destaca por su técnica, estrategia y disciplina, cualidades que han transformado el enfoque de muchos jóvenes boxeadores alrededor del mundo. El éxito de figuras como los Klitschko, Usyk y Lomachenko ha establecido una plataforma sólida para el boxeo en Ucrania y actualmente existen varias promesas que están dando sus primeros pasos en el ring. Peleadores como Serhiy Bohachuk, quien posee un impresionante porcentaje de knockouts, y Denis Berinchik, que recientemente en 2024 se coronó campeón mundial de peso ligero de la OMB al vencer al experimentado vaquero Navarrete, han demostrado que Ucrania sigue produciendo talentos con gran proyección. Estos jóvenes boxeadores están altamente influenciados por la metodología de entrenamiento de sus antecesores y continúan con una ética de trabajo y técnica que los prepara para competir en las grandes ligas. Sin embargo, el futuro del boxeo ucraniano también enfrenta ciertos desafíos, en especial debido a la situación política y social del país. Muchos peleadores han tenido que entrenar y competir en condiciones difíciles, incluso lejos de su tierra natal. En el caso de Usyk y Lomachenko, ambos boxeadores han expresado su amor por su país y, en distintas ocasiones, han pausado sus carreras para involucrarse activamente en el apoyo a Ucrania. Este compromiso con su país los convierte no solo en atletas de alto nivel, sino en símbolos de patriotismo y orgullo para su gente. El desafío que enfrentan las próximas generaciones será mantener ese mismo nivel de pasión y determinación mientras representan a Ucrania en el cuadrilátero. Donde el país enfrenta momentos difíciles, estas figuras representan la fortaleza y el espíritu indomable del pueblo ucraniano. Su presencia en el cuadrilátero no solo es una muestra de talento, sino un mensaje de perseverancia y valor que inspira tanto a sus compatriotas como a aficionados de todas partes del mundo. El boxeo ucraniano, con su rica tradición y dedicación, ha ganado un lugar especial en la historia de este deporte, y los peleadores actuales continúan expandiendo ese legado. Desde los días gloriosos de los hermanos Klitschko hasta los logros actuales de Oleksandr Usyk y Vasyl Lomachenko, estos campeones ucranianos han demostrado que el boxeo es mucho más que un deporte. Es un símbolo de fuerza, disciplina y determinación. Cada uno de ellos, en su tiempo, ha dejado su huella en la historia del boxeo y ha mostrado al mundo lo que significa ser un verdadero campeón ucraniano. Estos peleadores, además de ser íconos del boxeo, representan la resistencia y la determinación de su país. ¿Cuál de estas leyendas ucranianas es tu favorita? ¿Y a quién ves como el próximo gran campeón de Ucrania? Queremos saber tu opinión, así que no dudes en dejarnos tus comentarios y compartir este video para que más personas puedan conocer el legado de estos increíbles boxeadores.